buenas tardes. Ahí estamos. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en esta charla, esta nuestra última charla de este Festival Internacional Confinarte, de creación en confinamiento, que hemos tenido en este periodo y que se ha extendido, porque es un festival independiente sin fines de lucro y que, pues, particularmente, pues, trabaja sus propios tiempos. Entonces, eso ha sido también algo que hemos vivido en la pandemia. Y el día de hoy tenemos programado una charla que es con nuestras y nuestros invitados, que tuvieron a bien ser cómplices de nosotras y de nosotros en nuestro esfuerzo por generar un festival internacional independiente, virtual, en pandemia. Invitamos a unas personas que sean nuestros cómplices en este esfuerzo. Entonces, pues el día de hoy tenemos justamente el encuentro con estos grupos, esas agrupaciones de arte escénico que pues son allegados y son amigos y en un momento dado sabemos que hicieron algo en la pandemia, durante la pandemia, no pararon, no paramos de buscar el arte escénico, ¿no? Sobre todo no permitir que se extinguiera, ¿no? Y que a ver qué hacíamos para que sobreviviera. De ahí que esta charla se llama Terapias de Reactivación Teatral. Entonces, pues será, nuestro gran esfuerzo es para dejar un documento, algo que quede como testimonio de pues lo que hicimos algunos artistas escénicos para sobrevivir la pandemia y sobre todo pues para mantener nuestro arte vivo. Entonces, principalmente vamos a hacer una mirada hacia atrás. Vamos a mirar hacia atrás. Bueno, nada más rápidamente, nosotros no vamos a hacer grandes presentaciones como en otras, como en otros esfuerzos, otras charlas en línea, en donde hay hacen toda una presentación. En realidad nosotros tenemos una galería virtual en donde se puede pues accesar y ver la historia y el trabajo de las y los invitados, de forma que vamos a entrar directamente a nuestra charla. Y como les decía, vamos a ver un poquito hacia atrás en cuando empezó la pandemia, ¿no? Vamos a ver ese principio, daremos un tiempito a cada invitada, invitado, para que nos cuenten cómo fue esos primeros esfuerzos, esas primeras reacciones ante el confinamiento principalmente, ¿no? Ante el distanciamiento social que tanto nos afecta a las personas que nos dedicamos al arte escénico, teatral, presencial, al acontecimiento, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos? ¿A qué nos abrimos? Sobre todo, ¿en dónde investigamos? ¿Cómo fue esta primera reacción? ¿No? Entonces, les doy la palabra, quien quiera tomarla, de las y los invitados. Contamos con Obsidiana Dorada, de Ecuador. Está Mike Jiménez, de Plumbagos Teatro, de la Ciudad de México. Y tenemos a Mabel Petrov, invitada de Teatro Brujo, también, que es una agrupación ecuatoriano-mexicana. Entonces, pues, no sé quién quiera tomar la palabra primero. Díganme, también contamos aquí con la presencia de Alejandra, ella es la parte de la familia Confinarte, que en este momento está sirviendo como nuestra técnica de todo lo que es tecnología, se está encargando ella. Entonces, aquí la tenemos. De todas maneras, pues, abriremos los micrófonos para quien quiera comentar cómo fue esta circunstancia. Entonces, cuéntenme, ¿quién quiere tomar la palabra primero? A ver. A ver, yo ya, de una vez, sí. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre de pila es Margarita, pero bueno, me cambio el nombre constantemente y el nombre artístico es Obsidiana Dorada. Bueno, a mí, ¿cómo me agarró la pandemia? Bueno, justo cuando llegó la pandemia, sí me cancelaron algunas funciones justamente que tenía. Se me llegó la pandemia una semana antes de alguna función que tuve, que iba
a presentar. Y bueno, podría decir que lo disfruté un poco el encierro, porque soy muy ermitaña y digamos en la parte escénica sí hice algunas experimentaciones de como pequeños sketches en vivo a través de Zoom, experimentando con el sonido, con planos de cámara, y la verdad sí se sentía como bastante extraño y podría decir que no es algo que en lo que haya disfrutado mucho, ¿no? Como esta parte escénica a través de Zoom, así era como raro y al mismo tiempo como público tampoco me motivaba mucho a ver obras eh, en la pantalla, ¿no? Como no me sentía muy motivada a hacer, ¿no? No estaba esa magia, ¿no? De la convivencia con el público, ¿no? Y de interacción. A mí me gusta muchísimo interactuar con el público, ¿no? Como romper la cuarta pared. Y como que sí intenté esto, ¿no? Con el Zoom, como intentar jugar con la cámara y hablar muy cerca de la cámara para de alguna manera intentar traspasar esta distancia, ¿no? Como abismal con la gente. Quizás a mí lo que me sostuvo en la investigación del cuerpo fue compartir clases, que fue lo que me ha sostenido hasta hace muy poquito tiempo en realidad. Entonces, compartir clases, danza buto, improvisación de movimiento, eso como que me mantuvo en un estado de investigación constante con el cuerpo y también explorando estas herramientas digitales, ¿no? Que empezaron como a estar ahí al servicio, ¿no? Entonces, eso fue como expandiéndose y eso fue lo que me ha permitido como explorar un poquito más allá de lo escénico como el teatro en sí o la danza, digamos, en un espacio físico. Fui, digamos, mutando un poco a lo que es videodanza, no el videodanza como tal, pero sí como experimentos de video, ¿no? Como jugar mucho con el cuerpo, con las texturas del cuerpo, planos cerrados, planos abiertos de cámara. Pedí a amigos que están en otras ciudades que me envíen sonidos también, por lo general noise, nada muy melódico, como sonidos rotos que me permitan a mí como jugar también con el cuerpo. Entonces digamos que empecé a explorar por ahí como la parte del, del video, ¿no? Como videos experimentales, ¿no? Como jugar con pintura, pintar el cuerpo con el sonido, grabar imágenes visuales muy macro, así de mi propio cuerpo, el movimiento de mi mano, ¿no? Como observar el movimiento de los pliegues de mi piel, como ya como encontrar otros lugares donde se pueda, ¿no? Como donde yo pueda expresar, experimentar, provocar, compartir, ¿no? Lo que yo estaba viviendo desde mi encierro, ¿no? Desde aquí, desde adentro. Entonces, digamos que sí, no me quedé tanto en la parte escénica del cuerpo y de hecho, no sé si eso es producto de la pandemia o digamos de este encierro, de este cambio, eh, no me gusta ya tanto actuar en escena, como que me he quedado muy clavada en compartir clases, seguir investigando, seguir aprendiendo, seguir compartiendo y más bien me he dado cuenta que me está gustando dirigir. Entonces, digamos que se abrió esta ventana, esta posibilidad de qué tal si en lugar de actuar yo, así como sujeto, qué tal si convoco a un grupo de personas y dirijo una obra, que es algo que se me sembró, digamos, después de todo este proceso. Entonces, nada, y de ahí ahora ya, digamos, en este tiempo, digamos que ya no hay este encierro, los proyectos que estoy como escribiendo para de aquí en 2 meses, que ya es nuevo año, son justamente, sí, presentar algunas obras que tengo, que quiero como seguir rodando, que ya están armaditas, pero quiero justamente enfocarme en la dirección.
en la dramaturgia, ¿no? Como empezar quizás no a tanto a escribir yo, pero sí como a provocar algo en la gente y dirigir, ¿no? Como algún producto, ya no estar yo en escena, pero ver el grupo, ¿no? Me parece como muy lindo ahora ver el grupo y como guiarles un poquito en algo que estoy viendo que hay potencial, ¿no? Que he visto, entonces digamos que me estoy inclinando hacia ese lugar. Eso podría compartirles así de mi experiencia y de los cambios y de las evoluciones que he ido teniendo en este experimento de la vida. y, y sí, eso, y de ahí en tanto en la parte escénica, que ya he presentado obras escénicas, así como de danza, también noto esta necesidad de la gente de querer ir a ver en físico, ¿no? Como lo que me pasaba a mí, como querer ir a estar conviviendo en el espacio, en el teatro. Las obras que presentaba, la misma obra que venía presentando ya no es la misma, cuando lo presenté hace 2 años la última vez, ha mutado mucho en energía, en mí misma, en el cuerpo. Es diferente, es la misma obra, pero ahora es diferente, es como otra energía, otra sensación, otro cuerpo y el público también como con otra gana también, como con un poco más de fuerza, lo siento, sí. Entonces, eso, sí, todavía estoy así como viendo, sintiendo muy así al acecho, así atenta a lo que pasa, sí, eso. Eso me ha pasado y me pasa y me está pasando. Muchísimas gracias, Mango. Interesantísimo nada más lo que dices, ¿no? De esta, como de crisálida, ¿no? Esta transformación que fue entrar al capullo y de pasar de ser intérprete a ser directora. Increíble, qué lindo que nos cuentas eso. ¿Alguien más quiere? Bienvenidas a las personas que se acaban de sumar a la charla. Estamos hablando con nuestros invitados acerca de lo que hicieron cuando recién estalló la pandemia y cómo reaccionaron a ello. ¿Quién más quiere comentar? Va. Pues bueno, yo soy Mabel Petrov. Nos cruzamos, Mike. Soy artista escénica, trabajo tanto en Ecuador como en México, siempre he sido bastante nómada. He estado trabajando con Teatro Brujo, que es un proyecto de intercambio entre México y Ecuador, y antes de la pandemia estábamos justamente haciendo 2 temporadas de teatro en unas salas alternativas en Ciudad de México, de un centro cultural que se llama El Hormiguero. Una de las obras era el Cuento de Invierno, una adaptación de William Shakespeare, pero para niños y niñas, en el que reflexionábamos también acerca de las formas de, de ser de un rey poderoso y que puede tomar la decisión que quiera por sobre su pueblo, por sobre su familia y por sobre todo, porque es el rey, ¿no? Un poco también hablando sobre el patriarcado, desde esta sensación de antigüedad que tiene el cuento de invierno, ¿no? De cosas que supuestamente ya no pasarían y que resulta que las vemos hoy y suceden muy parecido a como hace cientos de años. Y trabajábamos también, estábamos por reestrenar una obra a la que llamamos Homo Consumen. Esta obra la trabajamos en una habitación del Centro Cultural, eh, jugando con otro tipo de iluminación, un poco yéndonos en contra de todo el aparataje que significaba el teatro. Y en ese momento ya empezábamos a ver y a cuestionar ciertas formas de hacer teatro que empiezan a resultar una manera
no muy ecológica incluso de ver ni de accionar en este momento que el mundo necesitaba ya un cambio. Entonces estábamos justamente dejando atrás la parafernalia teatral y teníamos solamente 2 espectadores y jugábamos con tecnología muy básica, celulares, lamparitas de minero, jugábamos mucho con la luz y la sombra y las muchísimas posibilidades creativas que nos puede dar ese juego simple y pequeño, aunque sí muy elaborado en cuestión de ensayos. Y en ese momento, bueno, en 2019 sabemos además que fue un momento bastante convulsionado en el mundo. En Ecuador, en octubre de 2019 hubo un problema grave en cuestión con el Estado, se dieron muchas manifestaciones, entonces sentíamos ya que se estaba generando un cambio de era, de alguna manera. Y estábamos también en ese momento trabajando una obra que se llama La tragedia del fin de Atahualpa, que yo tomé este texto como pretexto para una dirección en una maestría que estaba en ese momento cursando de dirección escénica. Y en ese momento, bueno, mucho de lo que nos dicen cuando somos directoras, directores, es que no deberíamos estar en escena, que el ojo se afina desde fuera y que al estar dentro no eres muy objetivo, muy objetiva con la obra. Y yo en ese momento dudaba un poco de esa situación porque a mí me interesó el teatro, bueno, yo estudié primero artes plásticas y me interesó primero como parte de la obra, como performer, ¿no? Como un artista que puede estar dentro y puede estar fuera. Y en ese sentido, cuando llegó la pandemia, me di cuenta que necesitaba estar dentro, necesitaba estar fuera también, como un poquito esta situación esquizofrénica de tener varios roles y de no estar en una sola realidad, sino en varias realidades, ¿no? Cuando inició la pandemia y todo cayó y obviamente perdimos varios trabajos y todo, nuestro salvataje como grupo fue subirnos a la azotea y ese pedacito de cielo nos bastaba para tener una conexión con la naturaleza que también la obra que estábamos trabajando evocaba. Los incas han sido siempre grandes agricultores e incluso hoy en día es muy innovador lo que ellos proponen porque es otro tipo de ecología, lo que ellos proponían es otro tipo de ecología, una ecología realmente verde. Con todo lo que hemos visto acerca de la profecía, porque es una obra también que habla mucho sobre lo profético, ¿no? Una profecía funesta, nos dimos cuenta el sistema de correspondencias con la actualidad que hay cuando hablamos de una obra de hace siglos y contraponemos la profecía del fin de los tiempos en un momento en el que estamos viendo una situación extraordinaria de confinamiento, una pandemia, y al mismo tiempo también estamos viviendo una situación de emisiones de gases de efecto invernadero que en pocas décadas, si es que no hemos reducido, nos van a llevar a un exterminio, ¿no? Entonces, es muy impresionante cómo las obras empiezan a revelarnos lo que estamos viviendo y se empiezan a corresponder con la realidad. Y creo que eso es lo que nos pasó con la obra. Creo que a mí más bien me afianzó las cosas que ya veníamos pensando con el grupo. Nos corroboró esta sensación de olvidarnos del aparataje teatral, de grandes escenografías, que terminan siendo basura, de un gasto innecesario. Creo que todos los excesos en este momento ya no son bien vistos, ya la idea del éxito como éxito financiero es una cosa absurda que está acabando con nosotros, con nosotras, y entonces creo que las terapias de reactivación teatral para nosotros fueron
corroborar cosas que ya veníamos pensando, pero en un estado un poco más límite, más al borde. Nuestro teatro se fue cambiando de formatos y está en el audiovisual, puede estar también en el teatro de calle. Creo que nos ha brindado varias posibilidades. También abrimos espacios de talleres y de poder experimentar con el cuerpo a la distancia, con la presencia a la distancia, con un campo de experimentación en el que cada quien también es su propia maestra. Y creo que ese cambio de pensamiento, esto que nos ha venido pasando también de la poca certeza de qué es lo que va a pasar con el teatro tal como lo conocemos, como una cuestión tan marcada en su lógica, creo que tiene que seguirse abriendo, tiene que seguir marcándonos nuevas posibilidades. Me interesa mucho la palabra que dijo Mango hace un momento, mutante, porque el mutante es y no es un ser que está en constante cambio, no termina siendo lo que quisiera ser, es ese híbrido, ¿no? Que siempre está un poquito más allá de lo que queremos alcanzar, o un poquito más acá. Me interesa mucho esa palabra, creo que es completamente lo que nos está pasando y creo que es parte de esa terapia de reactivación, pasar por ese proceso mutante. Creo que eso es lo que quiero compartir. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti, Mabel. Apagué mi cámara porque te estabas trabando un poquito al inicio, pero aquí estamos. Gracias por lo que comentas, qué interesantes esas resonancias, ¿no? Entre Ecuador y México, ¿no? Y sin embargo, pasamos a lo mejor todos por este proceso de mutación, ¿no? Interesante, gracias. Damos la bienvenida nada más a personas que se han sumado a la sesión. Gracias a todos los alumnas y alumnos de la UNAM que se han juntado para esta charla. Ahorita nos falta hablar con Mike de Plumbados Teatro. Haremos otra ronda de experiencias por parte de invitadas e invitados y luego se abrirá la charla a preguntas, respuestas, incluso también compartir experiencias, ¿no? Tanto las personas que están de la familia Confinarte como las personas que están de la UNAM y otros invitados, invitadas, pueden también pues compartir qué fue la pandemia también para ustedes y cómo fue esas primeras respuestas a, ¿no? Estas adaptaciones o mutaciones, como se está nombrando en esta charla. Mike, vamos contigo. Gracias, Bruno. Pues en el caso de Plumbagos Teatro fue al principio muy difícil. Somos una compañía que tiene 3 años ya. Cuando inició la pandemia llevamos como 1 año y medio, porque la pandemia al parecer ya duró muchísimo. Y fue difícil porque teníamos programadas ya una temporada en la capilla para una obra que tenemos, Ombligos Brillantes, de Marcela Castillo, pero todos sabemos que cuando inició esto fue en marzo del 2020, perdón. Entonces tuvimos que cancelar esa temporada, se quedó así en el aire porque no sabíamos cuándo volvería a ocurrir. Y fue que un día nos sentamos igual en videollamada, estábamos comprendiendo cómo funcionaban las juntas en videollamada porque nunca habíamos tenido esa experiencia. Y creo que es importante como comentarlo porque pues al ser gente de teatro todo era presencial y desde la vivencia de lo físico. Entonces siempre las juntas era vernos en un café o vernos en una casa y era la primera vez que nos encontrábamos en una videollamada. Entonces fue que nos preguntamos qué vamos a hacer porque la compañía no podría estar inactiva porque tenemos el deseo de crear teatro para todas las audiencias, o sea, como teatro familiar, no solo para niños. Entonces no podíamos detenernos. Y fue que decidimos iniciar un nuevo proyecto que se llama No Tocar, de Enrique Olmos de Ita.
Y justo en ese momento en el que no sabíamos qué iba a suceder, salió la convocatoria de la capilla también para incubadoras de proyectos teatrales, y fue que nos sentamos y dijimos, a ver, este texto hemos tenido ganas de hacerlo, lo conocimos cuando estudiábamos en la UNAM, hace un año y medio, bueno, ajá, en ese tiempo todavía hace un año y medio, ya 3 ahora, hay que aplicar. Entonces, toda la gestión, todas las reuniones se hicieron desde videollamada, desde la virtualidad, jamás tuvimos contacto nosotros tres, que somos 3 personas los que llevamos la compañía, y fue que la creación de la carpeta por esta Úrsula Montserrat, y de la directora, o bueno, en ese momento ya de Dulce García, que quiso tomar la dirección, porque también fue, ¿quién la va a dirigir? ¿Quién va a hacer la producción? ¿Quién va a actuar? ¿No? Entonces, iniciamos la gestión y creo que nunca hubiéramos tenido tanto tiempo para hacer todo esto como nos lo otorgó la pandemia. Eh, Porque después de hacer la creación de carpetas y ver si nos quedábamos o no, ya habíamos invertido tiempo, entonces ya era un hecho que lo íbamos a hacer. Entonces empezamos igual la gestión a buscar fondos. O sea, si no nos quedamos en esa convocatoria, algo tiene que salir porque no podemos quedarnos sin hacer nada. Afortunadamente nos quedamos en la convocatoria y nos dieron ahí un dinero que nos ayudó a pagar los derechos de autor. Y lo mismo, o sea, toda la gestión de derechos de autor se llevó desde la virtualidad, lo pesado que fue hacerlo desde la virtualidad, ir con SOGEM, y que después no era con SOGEM, que teníamos que ir con la Sociedad de Escritores que está en España y entonces mandar correos. Todo fue muy pesado, pero fue bueno porque no teníamos tanto tiempo para hacerlo que tal vez no lo hubiéramos logrado, evidente, sí lo íbamos a lograr, pero nos iba a costar más tiempo hacerlo, más trabajo. Después también tuvimos que hacer un casting por invitación para el personaje de María, que es para una actriz, y también fue por invitación porque no teníamos chance de hacer una convocatoria abierta y prometer muchas cosas, porque no teníamos mucho más que lo ganado por la capilla, y fue lo que se fue todo en derechos de autor. Y también fue como hacer el casting desde la virtualidad, dejar a las actrices que hicieran, darles una parte de la escena que tenían que hacer y ver cómo desde la virtualidad creaban, ¿no? Entonces eso también fue como interesante el proceso. De ahí, como que se abre aquí el lado de los ensayos y de la producción. En el caso de la producción, Plumbabos Teatro empezaba a tener ahí sus contactos con la escenógrafa y con la iluminadora y con la vestuarista, pero lo interesante en esta parte de la creación del vestuario fue que Úrsula, que fue la que se la rifaba mucho, ir al centro de la Ciudad de México a buscar las telas en los locales que estaban cerrados. Y entonces ella cuenta la experiencia de que tenías que tocar, te abrían rápido, te sanitizaban y metías a buscar las telas, ¿no? Es una parte ahí, me parece, en ese momento tal vez no era divertido para Monse, pero ahora podemos decir como era una aventura, ir al centro a tocar los locales cerrados, y no sé, lo veo muy increíble todo ese proceso de la producción. Y en el caso de los ensayos también, yo no conocía a la actriz que se quedó, a Brigitte Hernández, nadie la conocía más que Monse, y ensayamos desde la virtualidad y ensayamos con la consigna de que se tenía que presentar, porque la capilla ya nos había comentado, que se tenía que presentar presencial, y ya estaba la opción de hacerlo híbrido, es decir, que había a 3 cámaras. Entonces ya ensayábamos con la consigna de que iba a haber público y que además iba a haber 3 diferentes focos de cámara para poder hacerlo. Entonces empezaba ahí a hacerse una herramienta nueva, el cómo me voy a comunicar con el público y además cómo voy a darle foco a la cámara. Y además tengo que ensayar desde la virtualidad, teniendo aquí enfrente de mí la bocina que me habla, pero en mi imaginario
o donde sucede la escena, mi actriz está acá, y además la consigna también era que jamás nos podíamos tocar en escena Brigitte y yo, y que teníamos que estar a 1,5 metros de distancia, y todo eso, la dirección se tuvo que sentarse y empezar a ver cómo podría funcionar una obra con todo esto, ¿no? Distanciamiento social, no podemos tocarnos, 3 cámaras y va a haber público. Entonces, hasta que llegamos por fin a la puesta en escena cuando ocurre, pero todo este proceso que nos dio la libertad de crear esta obra desde cero, creo que si no hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo tan artesanal, creo que esa sería la palabra, o sea, tuvimos tanto tiempo de hacerlo de una manera tan artesanal, incluso la creación de personajes, ¿no? Fue un proceso tan artesanal, doloroso, porque la obra es dolorosa, pero con el tiempo en el que podíamos detenernos a documentarnos, a checar videos y a crear el personaje con todo lo que significa hacerlo. Entonces, ese fue el proceso de Plumbagos, ¿no? Ahí como un dato interesante es que a Brigitte y yo, nuestro primer ensayo presencial, o sea, la primera vez que nos vimos ella y yo real y que la pude conocer, ocurrió 3 ensayos antes del estreno. Entonces, eso también fue como artísticamente la pandemia nos obligó a, a generar estímulos que evidentemente no eran reales y no existían, y tenía que suceder que creo que eso ha sido lo más difícil, de que fuera mi amiga de años, y si bien eso lo compartes en el proceso de los ensayos, no tuvimos tiempo de hacerlo porque todo era muy frío, muy digital, una pantalla me separa, y 3 ensayos antes ya tenía que estar eso. Entonces eso fue algo interesante que rescato también actoralmente. Gracias. Gracias a ti, Mike, por compartir esas experiencias tan interesantes que nos comentas. Yo, la verdad, ahorita sí me quedé con los ojos cuadrados cuando dijiste que antes del estreno solamente 3 ensayos antes pudieron ver finalmente con tu compañera actriz, ¿no? Qué grandes retos también para actrices y para actores. Me tomo un poquito la palabra también para hablar acerca de justamente de dónde surge Confinarte, porque este festival que estamos llevando a cabo también es una respuesta a la pandemia y al arte escénico. Es una respuesta que también estamos dando a partir de un taller que se armó por esta posibilidad del trabajo en línea, que antes lo hacían unos yuppies que trabajaban hacían home office y nosotros no entendíamos qué era, pero que todos en definitiva tuvimos que entrar a ello. Pues evidentemente yo, aparte de mis clases en la UNAM, también pues organizamos un taller de creación en confinamiento, de hacer creaciones así en tu casa, en tu espacio de trabajo, ¿no? Pues, principalmente tu espacio de confinamiento, inaugurar un teatro, un pequeño escenario en donde hagas tus investigaciones. Y así, en este esfuerzo, en este taller de creación, así nos fuimos haciendo de un colectivo. Nos fuimos haciendo, o sea, en realidad nosotros, el Confinarte, la familia Confinarte, es un colectivo que se gestó justamente en pandemia, en un taller en línea de creación, ¿no? Totalmente confinados, y lo que tenía como principal característica era de que estábamos en distintas partes del mundo, ¿no? En distintas partes de México, teníamos personas de Ecuador, de Cuenca, también tenemos a alguien de Yunguilla también ahí en Ecuador. Entonces, este colectivo es un colectivo virtual, porque en realidad sería muy difícil tener una sesión presencial en el caso de la familia Confinarte, ¿no? Y nosotros decidimos ir más allá del taller, ¿no? Que el taller, bueno, tenía un costo y pues decidimos ya deshacer esos vínculos económicos y monetarios y volvernos una familia, volvernos unos amigos, amigas, que nos reunimos una vez a la semana y que decidimos no parar de crear. Y justamente este festival es una de nuestras creaciones ya como colectivos, ¿no? Como familia Confinarte. Y quisiera nada más ver si alguien de la familia Confinarte, tanto o Alejandra como Laila, que están aquí presentes, antes de pasar a otro tema, si quiere compartir algo, alguna experiencia, algo que quiera comentar acerca de
cómo fue esta respuesta a la pandemia, ¿no? Cómo fue este cambio, esta mutación que sucedió. ¿Algo que comentar, familia Confinarte? Sí. Vamos contigo, Ale. Ok. No más que cargue. Ya estoy. Hola. Básicamente, voy a ser muy breve para no robar tiempo y es decir, que parte de lo que mantiene, o creo yo que mantiene en movimiento la creación es la necesidad. Al menos hablando por mí, puedo decir que la necesidad me condujo a buscar otras opciones. En este caso, por eso llegué a la familia Confinarte, porque lo vi como una oportunidad de seguir haciendo. Y esa es la idea, seguir, 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 seguir. Creo que no tengo llenadera. Y retomar un poco lo que han dicho todos, porque sí me identifico. Pero, por ejemplo, esto último que comentaba Bruno, de adaptar el espacio, yo lo viví personalmente aquí en esta esquina que no se alcanza a ver porque está borroso esto, no sé cómo lo quito. Pero mi cuarto dejó de ser mi cuarto, se volvió mi salón de ensayos, mi biblioteca, mi estudio, todo menos mi cuarto. Y es algo muy extraño que jamás pensé. Y también lo pienso con esta Mabel, con Mike, con Mango, de buscar otros caminos, ya sea en los techos o recopilando cosas de otros lugares o que otras personas también contribuyen. Es hacer un reencuentro con el fenómeno creativo y hacer un reencuentro con la otredad a partir de la distancia. Es encontrarse de una forma no física, pero al final de cuentas es encontrarse. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. ¿Algo que comentar, Laila? Hola, hola, buenas tardes. Sí, 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 Bruno, es justamente este movimiento de la familia Confinarte, a mí me dio un grupo de trabajo, un grupo con el cual compartir y eso es de pronto lo que rescato, ¿no? Bueno, aparte de las muchas cosas que aprendimos divirtiéndonos e investigando también, ¿no? Pero sí, el darse uno mismo la oportunidad de transformar su espacio en el cual nunca estaba pensado para, y en ese espacio transformado darnos la oportunidad de que nuestra mente empiece a divagar y a crear y a creérselas, también es algo que para mí es muy rescatable dentro de este confinamiento, ¿no? Y ha sido muy lindo, por ejemplo, la experiencia en la familia Confinarte, porque de una u otra manera nos ha obligado a explorarnos a nosotros mismos, ¿no? Y de una u otra manera nos ha ayudado u obligado a sacar todo nuestro caudal de conocimientos o de cosas que teníamos ahí muy guardadas, que por comodidad, entre comillas, porque no teníamos la necesidad estaban como ahí guardadas en el baúl de los recuerdos. Entonces, vivir la pandemia para mí fue muy rico por haber encontrado esta familia. A pesar de que estaba haciendo trabajos también con otras dos compañeras, también a nivel virtual, nos reuníamos y estábamos haciendo un trabajo que por motivos ajenos a nuestra voluntad no pudo llegar a su culmin, que era justamente la presentación presencial, aunque redunde, ¿no? Pero que también fue una cuestión así de investigar, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que se vea teatro ante esta cámara, que para mí ha sido lo más complicado, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el lenguaje teatral no se pierda, sabiendo que es diferente al lenguaje visual?
¿qué hago? ¿Qué creo? Si no me gusta o si no es todo o si no estudié o lo que sea para cámaras, entonces, ¿cómo? Entonces, el poder tener ese tipo de herramientas a través de los talleres que pudimos ejecutar dentro de la familia Confinarte es lo que nos ayuda o lo que pienso yo que tenemos que rescatar como muy valioso, porque ese bagaje y esas cosas ya que abren nosotros y nos dimos cuenta de que sí se puede hacer y como decía también por ahí Mabel, de poder implementar o poder meter este lenguaje teatral a una cámara que antes era exclusivo de, y que ahorita ya por todo esto ya todo el mundo utiliza la cámara y todo el mundo es camarógrafo, todo el mundo es actor de cine, todo el mundo es director también, porque están filmando todo lo que ves por ahí con su teléfono y todo. Entonces, eso para mí ha sido como muy gratificante, muy, o sea, la mayor experiencia y que quisiera continuarla, ¿no? O sea, y que bueno, y que de una u otra manera la familia Confinarte, pues hemos optado por no dejar, así sea tendidos de un hilito, continuar ahí en ese caminar, porque como decía Bruno, también es la oportunidad que nos dio este encierro de poder conocer a gente de otros lados, ¿sí? A creadores de otros mundos que no nos imaginábamos. Cuando me imaginaba yo conocer a estas personas de México y poder compartir con ellos y poder compartir experiencias y poder enriquecer nuestros propios trabajos a partir de la experiencia de ellos. Conocer a toda la gente que conocimos a través de las pantallas y que seguimos conociendo, poder hacer este festival internacional sin tanto bororoy económico que es el que siempre nos coarta, que no quiere decir de que no tenga que haberlo, o sea, sí, pero en este momento no lo hubo. Entonces, como que todo eso sería como la oportunidad de cogerlo, guardarlo o tenerlo ahí y no perderlo, sino que sacarle el máximo de provecho para que como globito, cuando se explote, vaya mucho más rápido todavía, ¿no? Y encuentre otro camino, otro lugar a donde más llegar. Entonces, nada, solo quería compartir que sí, es una experiencia muy linda la que he vivido con la familia Confinarte, de las cosas que hemos aprendido, de poder crear sin creérselas y de saber qué es eso, ¿no? Que es esa nada más, ¿no? Entonces, solo eso, muchas gracias y ya continuemos, Bruno. Gracias, muchas gracias a ti, Laila de Cuenca, Ecuador. Bueno, y nos sirve justamente esta participación de Laila como para cambiar un poquito el tema. Esta primera fase de esta charla, pues lo que quiso fue ver cómo fue en un principio ese cambio ¿no? De la presencialidad al confinamiento y esa respuesta. Y ahora, para hablar un poquito de lo que nos está pasando actualmente, nuevamente abro los micrófonos para nuestros invitados y también parte todavía de la familia Confinarte. Ahorita ya abriremos para preguntas de las personas que nos están acompañando, pero ahorita dejemos que también nos expliquen, nos cuenten un poquito nuestros invitados acerca de cómo está siendo el regreso. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viviendo, ya estamos viviendo que ya el confinamiento se va acabando, ¿no? Y estamos regresando a la actividad presencial. Entonces, es muy interesante saber, sobre todo esto que también comentaba Laila, de esta oportunidad de saber qué pasa en otras localidades, qué pasa en Cuenca, Ecuador, cómo está siendo, ¿no? Cómo está siendo en la Ciudad de México. Ahorita, desgraciadamente, no tenemos la presencia de nuestro invitado de Colombia, ¿no? Pero quisiera yo compartir algo que él nos comentaba, justamente Críspulo Torres, de Teatro Tecal, que nos ha estado también acompañando en el Confinarte, y nos decía que en Bogotá, que en Colombia, está curiosamente habiendo más personas que van al teatro, ¿no? O sea, y claro, por ejemplo, algo que nos llama la atención en México, porque en México lo que está sucediendo con la butaquería de los teatros es que te sientan uno sí, uno no, uno sí, uno no, dos sí, dos no, dos sí, dos no. Entonces hay una sensación todavía de distanciamiento, de estar lejos de las otras personas. En cambio, nos contaba Críspulo que en Bogotá no, ahí sí se están sentando
uno al lado de otro como en el avión, porque pues en el avión obviamente también así te toca, no pierden nada. Entonces, este tipo de cuestiones de cómo está siendo tu experiencia, ¿no? En este regreso. El público está yendo al teatro, no está yendo con miedo. ¿Cómo es el teatro con el cubreboca? ¿Estás dando funciones con el cubreboca? ¿Te lo quitas? ¿El público trae cubreboca? ¿Cuánto dura tu obra? ¿Cuánto le estás pidiendo a tu público que traiga el cubreboca? No sé, ese tipo de cuestiones, o cuestiones también de cómo están funcionando los teatros y todo. Entonces, pues abro nuevamente micrófonos a invitadas, invitados, para que nos cuenten cómo está siendo el regreso a la presencialidad. Si es que hay tal, porque como sabemos, hay un rumor, todavía aquí en Latinoamérica no es tan fuerte el rumor de la cuarta ola que está sucediendo actualmente en Europa por Omicron. Entonces, pareciera ser que se está otra vez llamando a volvernos a meter a nuestras casas, y esta virtualidad parece ser que no nos deja del todo. Entonces, aunque nosotros queramos salir a la presencial, pareciera ser que este espacio que se ha abierto no se ha cerrado. Entonces, ¿quién quiere compartir? Otra vuelta. Mike, vas. Está siendo muy difícil. Voy a iniciar con eso. Está siendo muy difícil hacer que el público regrese. Y esto que la obra o las obras que hacemos en Plumbagos es para teatro infantil, ¿no? Que casi siempre es el teatro donde tiene más público, no cuesta tanto trabajo traerlo. Pero nos está costando muchísimo trabajo, y no es un tema de publicidad, sino es un tema de la pandemia, obviamente, de que antes de la pandemia costaba trabajo traer público al teatro, pero apenas ahí iba, y económico. Estamos viendo también que la gente no tiene dinero, y que está bien, no, bueno, no está bien, o sea, no es un tema de publicidad, sino más bien la gente no está teniendo dinero, y que eso es algo que está siendo más latente últimamente en México. Desconozco cómo esté en Latinoamérica, pero en México ya está haciendo, tenemos la inflación más grande en los últimos 20 años, pero o sea, es importante remarcar esto porque nos está costando trabajo a teatros donde antes no nos estaba costando, ¿no? En el caso de La Capilla, tuvimos 3 temporadas. Tuvimos Ombligos Brillantes, regresó después de la segunda ola, y No Tocar regresó después de la tercera ola, ¿no? Y en el caso pensábamos que tal vez tendríamos más gente porque la gente ya quería salir en el caso de Ombligos Brillantes, y no es así. Estábamos teniendo personas que se conectaban desde la virtualidad, y en público presencial teníamos a 3, 4 personas que iban a vernos, ¿no? Con sus cubrebocas. Y teníamos más gente en la virtualidad, entonces como que era algo muy extraño para nosotros, ¿no? Incluso darle más foco entonces a las cámaras que a la gente que estaba ahí, porque había más gente en la virtualidad, ¿no? Y también esto, Ombligos Brillantes, la última vez que se presentó fue el último día que teníamos en semáforo amarillo, después de la segunda ola, inicios de la tercera. Entonces eso también, ya la última función era como, tuvimos 2 personas que nos fueron a ver, sabiendo que era el último día donde iba a haber teatro, ¿no? Era el último domingo en la Ciudad de México donde iba a haber teatro de nuevo, y quién sabe hasta dónde, porque ya no se sabía si esta tercera ola iba a durar mucho o poco. Entonces también eso fue difícil y doloroso, porque no había una certeza de cuándo era el semáforo verde o qué significaban ya los colores, que así fue como se dividió aquí en la ciudad, bueno, en México. Y en el caso de No Tocar, después de la tercera ola, afortunadamente tuvimos más gente. Yo creo que lo mismo, ¿no? Esta bola de nieve en cuanto a encerrarte tanto tiempo y poder volver a salir. No es que la gente, o yo pienso que la gente no está esperando como, ay, ya está el teatro, vamos. Creo que no es de los primeros pensamientos de las personas. Yo creo que el primer pensamiento es ya podemos trabajar, pero ya teníamos público. Nos estaba costando trabajo también, pero ya teníamos más público que en el caso de Ombligos Brillantes, que le había ido muy mal esa temporada. Creo que la habíamos hecho, regreso ahí, pero creo que sí lo habíamos hecho por amor, por necesidad de estar arriba del escenario. Ya sabíamos que no íbamos a ganar nada. En esta de No Tocar ya no se arriesgaba tanto porque ya teníamos ahí la convocatoria, La Capilla quitó
topes para poder pagarle el mínimo, entonces ya no estábamos tan perdidos ahí y teníamos ya más público. Nos fue mejor, pero costó mucho trabajo traer a la gente. Y afortunadamente nos quedamos en una convocatoria que se llama Circuitos Teatrales para Espacios Independientes. Entonces aquí estaría como interesante decir, en la Ciudad de México nos costó trabajo traer al público, pero lo que sucedía en los estados, en el caso de No Tocar, que le tocó viajar al Estado de México, a Ciudad Nezahualcóyotl, a Morelos en Cuautla y a Querétaro Capital, no nos costó tanto trabajo llevar al público como nos lo está costando aquí en la Ciudad de México. Y pensando que la Ciudad de México era como nuestro lugar, donde está nuestra gente, donde ya estamos empezando como a lanzar y la gente empieza a reconocer que existe una compañía que hace este tipo de obras, ¿no? Y en el caso de Nesa tuvimos 2 teatros llenos, las 2 funciones, teatro lleno, pero también en una incógnita en lo que estaría mal hablar, pues sería como interesante decir que allá no existían los semáforos, o sea, literal, cuando digo tuvimos el teatro lleno, es que había teatro lleno y no entendíamos por qué se permitió el teatro lleno cuando no debería haber sido. Pero es otra forma también de entender este público en el que sí se permitían estar, ¿no? Yo no soy policía del COVID para decir si eso está bien o está mal, pero es interesante este público, ¿no? En el caso de Morelos, también no se llenó tanto como en Ciudad Nezahualcóyotl, pero la gente fue, era un espacio abierto, además, esa también ayudó, estábamos al aire libre con estas personas, e incluso era como, al final de la función fue un momento de preguntas y respuestas, algo que nunca habíamos tenido, y que este público sí se lo estaba permitiendo, ¿no? Y que este público podía estar sin cubrebocas porque estábamos en el aire libre, todos estábamos al aire libre, y eso fue algo también muy bonito porque era volver a ver a la gente a la cara, algo que no estaba sucediendo, ¿no? Y yo necesito ver todo. Y en el caso de Querétaro también tuvimos el teatro lleno en las medidas de seguridad, ahí sí estaba ya el 75%, pero tuvimos lleno las 2 funciones. Y lo mismo, o sea, es interesante cómo el público de los estados sí se está permitiendo ir al teatro. No sé si porque no haya tanta variedad, supongo que sí, al menos esta convocatoria ayudó a que hubiera variedad en estos estados, que también se escucha muy centrista decir como, ay, sí, la ciudad fue, ¿no? Pero, pero sí hubo más variedad antes, más variedad ahora, y creo que tal vez eso ayudaría. Pero en el caso de la Ciudad de México, yo noto que están esos 3 factores, ¿no? La pandemia, la falta de público, porque siempre ha sido un problema, y lo económico, que también está costando muchísimo trabajo pagar un boleto de 150 o 200 pesos. Y que en el caso de la Capilla subió el boleto a 200 y 250, cuando antes era 150, que se está volviendo, en mi percepción, impagable, no porque yo como actor no merezca recibir ese salario, sino porque pienso en el teatro infantil, no va el niño solo, ¿no? Entonces sí es como también interesante analizar qué está pasando con el precio de los boletos en estas circunstancias en donde la gente perdió su trabajo y que pues es preferible comer a ir al teatro. O sea, tal vez para mí me duele decirlo, pero esa es la realidad. Y eso sería como mi conclusión ahorita. No sé qué va a pasar en la 4ª ola. Muchas gracias. Gracias, Mike. Qué interesante tu participación. Le damos la bienvenida a Críspulo Torres de Teatro Tecal, que ya se subió con nosotros a la charla. En este momento, bienvenido, Críspulo. Gracias por estar aquí. Hola, hola. Ahí está. Miren, ahí está presente. ¿Qué tal, Críspulo? Estamos ahorita charlando un poquito acerca de, ya vamos en, cómo está siendo el regreso, ¿no? ¿Cómo está siendo el regreso a los teatros, a lo presencial? De hecho, justamente a ti te estaba yo invocando porque estaba yo comentando lo que alguna vez platicamos en estas, de que en Bogotá está habiendo más público en el teatro, está regresando con más ganas y que sí se sientan en las butacas uno junto a otro, pero que nada más que a todos les piden su certificado de vacunación, ¿no? A ver, cuéntanos, Críspulo? Bueno, aquí está funcionando. Buenas noches, discúlpeme llegar tarde, pero estando acá en clases y en ensayos.
Pues, no sé, yo he sentido personalmente que acá hay como la emoción de salir al teatro, al encuentro. Y hay mucha emoción desde nosotros los actores, los artistas, y también desde el público. Uno siente muchísima alegría. Un público bastante generoso, que quiere volver al ritual del encuentro, que fue lo que más miedo nos dio perder, ¿no? Y el teatro es el lugar preciso para volver a ese ritual del encuentro. Yo siento que aquí está, por lo menos este semestre, ha funcionado bastante, ¿no? Aquí en el TECAL, las distintas salas están programadas, está viniendo bastante público. Igualmente estamos aplicando a distintos proyectos y eso nos permite financiar de alguna manera los montajes o lo que estamos haciendo o la presencia del público. En estos momentos, digamos, salimos del tercer pico, estamos como en un asunto ahí plano, yo no sé cómo lo llaman, y, y entonces hay como mucha efervescencia antes de que venga un cuarto pico. No es como el miedo de que llegue un cuarto pico, al cual le tenemos mucho miedo en general todos, porque ya la situación económica se vuelve más complicada para todos, eso tiene unos límites. Hay mucha gente endeudada, y también que emocionalmente y mentalmente tampoco es que sea fácil. Por más que hayamos hecho cosas y estemos haciendo cosas. Ahorita, por ejemplo, permiten la entrada a los teatros presentando el famoso carnet de vacunación. Y es todo un lío, porque, por ejemplo, aquí el sábado hubo un evento de jóvenes rockeros de aquí de la comunidad y, y el 50% no tenían el carnet y no quieren, no lo quieren. Entonces, pues están en su derecho. Entonces es un lío, ¿no? Porque se vuelve un problema casi que social acá, porque algunos se resisten a la vacuna, pero quieren entrar. Entonces se vuelve un problema como un poco complicado. Pero parece que esas leyes se van a seguir acentuando para obligar a que la gente que no se ha vacunado se vacune, o que no salga, o poner algunas restricciones. Aquí ya lo están pidiendo para restaurantes, para los teatros, para los sitios sociales, incluso lo están pidiendo para los viajes. Entonces se ha vuelto más complicado. Nosotros antes de la pandemia, en plena pandemia, perdón, logramos salir a los espacios públicos, hubo bastante tranquilidad, bastante apertura de los espacios, y entonces nos permitió hacer muchas cosas, ¿no? Cosas que antes de la pandemia no podíamos hacer, volvimos a hacerlas otra vez en los espacios públicos, en los parques y todo eso. Pero algo pasa, por ejemplo, volver a la normalidad significa que otra vez volvemos a las restricciones del espacio público, ¿sí? Entonces, volver a la normalidad es volver otra vez a sacar los 17 permisos que necesitamos para hacer una función. Por eso es que la normalidad le da a uno como terror, ¿no? Esa normalidad, ¿cuál es la normalidad? O sea, volver otra vez a esa burocracia, porque en los años 70 y 80 nosotros salíamos a la calle y era un acto de resistencia y la calle estaba en manos de la represión. Entonces nosotros agudizamos nuestras formas de evadir que nos detuvieran y entonces inventamos muchas maneras para carnes falsos, obras de teatro muy ágiles, donde al dar la vuelta ya nos quitamos la máscara para que no nos cogiera la policía, pero sabíamos a qué jugábamos, ¿sí? Y muchas veces sí, terminamos en los calabozos y todo, pero igual el público nos ayudaba a que nos sacaran, pero sabíamos a qué jugamos. Entonces ahora ya no es la represión, o sea, esa represión directa, sino son los permisos. O sea, creo que en todas las ciudades se ha ido privatizando el espacio público con una serie de permisos. Aquí, por ejemplo, que los bomberos, que hay que poner una ambulancia, una enfermera, que hay que tener una póliza por si hay algún daño, para cualquier tipo de función en espacio abierto. Entonces uno tiene la opción, o la hace sin esos permisos y se somete pues otra vez a salir corriendo cuando llegue la policía, o
o hace todo ese trámite de permisos que generalmente resultan más costosos que lo que usted le pagan por hacer la obra o por lo que usted recoja por hacer la obra. Es más fácil en estos momentos, es más fácil, por ejemplo, abrir un burdel. Aquí se abre un burdel y son 2 permisos. Me imagino que el de higiene y el de no sé qué es más fácil. Pero hacer una función son 17 permisos. Entonces ya esa normalidad, ya volvimos a la normalidad. Entonces eso se vuelve un poco agotador. Pero igual ahí estamos, hay como mucha emoción de la gente de teatro, de volver a las calles, de volver al teatro. Hay bastantes estrenos, como que esas obras que estaban por ahí en stand-by están ahorita desatándose. Y una cosa creativa que percibo personalmente es que hay una serie de propuestas estéticas, artísticas muy audaces, como que esa obra que nunca hicimos o que quedó pendiente, o esos miedos de hacer una cosa por allá estéticamente y que nos fuéramos enjuiciados o criticados, o que eso no es mi estilo, como que la gente, algunos creadores que yo veo desatados, haciendo unas propuestas realmente impactantes, novedosas, conmovedoras. Y en eso he visto por lo menos, he ido 4 o 5 veces al teatro estos días y he visto 4 o 5 obras realmente fascinantes, con compañeros que uno les conoce su estilo, sus estéticas y renovándose, reinventándose como siempre, ¿no? O sea, que esa palabra reinvención sí es realmente es del teatro y pues no sé, siento que hay bastante interés del público por acceder a ese tipo de obras. Nosotros en el TECAL, pues durante la pandemia perdimos muchas cosas. La gente que trabajaba acá pues tocó más o menos, pues no podíamos seguir. Entonces, pero estamos reactivando, ¿no? Estamos ya otra vez en los talleres, las escuelas, las temporadas. Por ejemplo, esta sala no ha parado desde que hubo la oportunidad de abrirla. Todos los días hay alguna función, hay un evento, una actividad, y eso pues nos ayuda a los que trabajan acá, a los que trabajamos acá. En este momento nos encontramos haciendo 2 estrenos. Ya salió uno la semana pasada y ahorita el próximo sábado hay unos de los ejercicios, de los montajes de los talleres. Y estamos haciendo una coproducción con el Teatro Julio Mario Santo Domingo, que es un teatro aquí importante. Entonces estamos en una coproducción para el 27 de marzo, el Día del Teatro. Y también estamos haciendo una coproducción con el Rogelio Gaitán para hacer un proyecto en los colegios el próximo año. Eso en términos, digamos, como creativos y de los proyectos que tenemos nosotros. Igualmente también para nosotros es muy importante el tema de la escuela, del taller, que pues son bastantes personas las que andan por acá y a pesar de ser un taller independiente, no formal, pues son como unas 70 personas que andan ahí. Y ellos todo el tiempo están haciendo sus distintos monólogos, sus distintos ejercicios, y eso, con esos ejercicios participamos en distintos eventos, ¿sí? Por ejemplo, mañana tenemos una función en espacios abiertos con una obra del TECAL para, para un tema del desplazamiento. El jueves tenemos funciones también acá para una muestra nacional de teatro. El sábado tenemos función. La otra semana tenemos todo programado en la sala y en espacios abiertos o en otros festivales. O sea, hay una actividad intensa y en este momento nos encontramos como cerrando todas esas actividades. Hay bastante trabajo, ¿no? Pero pues, como les explico, creo que es como esa ansiedad de que ojalá no llegue el 4.º pico porque ya hay un agotamiento. Entonces, corriendo todos, haciendo cosas. Y lo más agradable es ver ese encuentro con el público, ¿no? Como que la gente
se dio cuenta, mucha gente acá se dio cuenta que el teatro es más allá de un asunto, no sé, artístico, lo que sea, esa posibilidad del encuentro. Sí, la gente como que se termina la obra y no se quiere ir, y la gente ya no aplaude, sino que viene y lo abraza a uno, y la gente llora en las obras, ¿no? Que antes era como un lío y ahora por cualquier cosa llora el público, se ríe, o sea, yo no sé, hay una hipersensibilidad de celebrar la vida, ¿no? Y eso la he percibido durante todo este semestre, ¿no? Obras que están hechas incluso con mucha ironía y mucho humor negro, mucho, ¿no? Y el público sale emocionado y que casi me muero de la tristeza, de la emoción. O sea, hay una hipersensibilidad en el público que no sé, vale la pena por lo menos disfrutarlo por lo pronto y aprovechar que la gente quiere pagarle, quiere estar en el teatro. Eso es lo que siento así en términos rápidos y generales. Y hay una reactivación grande de todas las salas de teatro. Aquí aproximadamente, antes de la pandemia, teníamos 62 salas de teatro independientes y en este momento hay aproximadamente 120 en Bogotá. Aparecieron más salas. Es como que la gente abrió sus espacios. A nivel nacional hay aproximadamente unas 300 salas de teatro independientes. El próximo 9 de diciembre hacemos una muestra con todas las salas a nivel nacional. 230 obras de teatro se van a presentar al tiempo. En una muestra nacional que nos inventamos de un momento a otro. Todo el mundo participa. Mucha gente durante la pandemia, directores de teatro, artistas, actores, actrices, se fueron hacia el campo, hacia sus fincas o emigraron hacia los pueblos, porque igual Bogotá es una ciudad muy congestionada, ¿no? Con muchos asuntos complicados. Entonces, la gente como para pasar la pandemia, poder estar en un espacio no tan cerrado, se fueron a sus fincas o alquilaron espacios por allá en el campo. El tema es que después de esto ya no quisieron volver. Y han armado salas de teatro en espacios rurales. Entonces han aparecido aproximadamente unas 80 salas rurales, que así contadas a vuelo de pájaro, y ahora están dentro del Sistema Nacional de Salas, y ahora tenemos una cantidad de salas en veredas, en zonas donde antes no las había, y con grandes directores de teatro haciendo un trabajo comunitario en sus territorios, vinculando a los jóvenes, como volviendo a los tiempos aquellos en que empezamos todos con nuestros trabajos en la comunidad y acercando al público. Eso está pasando, ¿no? No sé hacia dónde irá eso, no sé por dónde cogerá, pero por lo menos en las provincias se ha ido beneficiando un público con grandes creadores importantes y muy buenos, y están muy enamorados de su proyecto y ya no quieren volver a la ciudad. Entonces, eso es una particularidad que deja la pandemia, ¿no? También hay una serie de encuentros de dramaturgia, encuentros de crítica teatral, porque surgieron bastantes obras de teatro, porque la gente durante este tiempo, mucha gente escribió la obra que no había podido escribir. Hay bastantes dramaturgos, hay gente que antes no escribía por alguna razón, ahora escribieron su primera obra o su segunda obra y pues gente que tenía experiencia teatral, pero no como dramaturgos, pero resultaron ganándose el Premio Nacional de Dramaturgia, por ejemplo. Entonces ha sido muy interesante, ¿no? Tiene unos aspectos que yo creo que más adelante tendríamos que analizarlos. Ahorita los estamos viviendo y disfrutando y padeciendo, pero estamos en eso. Sí. Muchísimas gracias, querido Críspulo. Siempre muy interesantes tus participaciones, muy interesante y muy bello el cuadro que nos pintas
el cuadro que nos pintas de cómo está el teatro en Colombia, en Bogotá. Todo el mundo nos dieron ganas de irnos para allá porque hay muchísimas cosas que están pasando, pero no solamente aclarar que todo el tiempo es con el cubrebocas, ¿no? ¿Cómo? Mascarilla rigurosa todo el tiempo en todas estas actividades, o hay actividades teatrales que ya están sin mascarilla. Es que no le escucho bien, se me va la onda. Claro, no. Sí, preguntaba acerca de que el del cubreboca. Ya se cortó. ¿Cómo dice Bruno? ¿Y ya me escuchas? Ahí estamos. Ya lo estoy escuchando. Sí, nada más comentaba que qué lindo sí, decía que qué lindo el cuadro, pero que todo el mundo anda con tapaboca, ¿no? Con el cubrebocas, Sí. con la mascarilla. Esto sigue siendo obligatorio. Para entrar a las salas se necesita el tapabocas y Y el los certificado. protocolos. Sí, el certificado. Pues igual de todas maneras no sabemos hacia dónde irá a coger el tema este de la pandemia, pero por si al caso pues la gente se está cuidando, ¿no? Hay como una conciencia generalizada para una ciudad tan caótica como es Bogotá, tan nerviosa y lo que una vez les comentaba, tan bipolar, se mantiene, hay una disciplina, ¿no? Hay una disciplina que a uno asombrado, porque pues aquí no obedecemos un semáforo, aquí no, o sea, somos muy caóticos en ese sentido. Y este tema del tapabocas, en un 90% la gente lo ha asumido y bien, para bien, ¿no? Pero igual, eso genera ya un cansancio, ya hay mucha gente que no sabe qué hacer con sus tapabocas. Pero por ahí vi también un grupo de teatro haciéndole una oda al tapabocas, ¿no? El tapabocas ha permitido que podamos descubrir a la gente por sus ojos, por su mirada. Y hemos visto ojos riendo, ojos llorando, ojos disgustados. El tapabocas también ha generado otro tipo de cosas. Por ahí vi una obra sobre el tema y eso sí le hicieron reír mucho. Buenísimo, gracias, muchas gracias, Críspulo. ¿Alguien más de nuestras invitadas, invitados de la familia Confinarte que quiera comentar acerca de todo esto que estamos hablando y cómo está siendo el regreso, sobre todo estas anécdotas que como podemos ver son anécdotas que son locales y son anécdotas propias, pero que a la hora de ponerlas en este caleidoscopio de cuadritos que están desde distintas partes, nos resultan interesantes, ¿no? Como por ejemplo en este caso ahorita de la diferencia de la participación de Mike y de Críspulo de Tecal. Vamos contigo, Mabel, vamos. Muchas gracias. Pues, bueno, es que a uno escuchándoles además se vienen las imágenes de todo lo que está sucediendo. Yo creo que hay una cosa importante que hay que anotar y es que el teatro independiente, completamente independiente, es complicado regresar a salas de teatro en donde te piden un costo de renta, ¿no? A menos que tengas una subvención de alguna manera, que hayas ganado una beca del Estado, que hayas ganado un presupuesto del Estado. Es la única manera de poder regresar a hacer temporadas en un espacio teatral. Es mucho más fácil tomarse las calles, aunque corras riesgos con la policía, ¿no? Como decía Críspulo, o seguir jugando con el audiovisual, ¿no? Yo ahora, bueno, he tenido la experiencia de estar como asistente de dirección de un montaje en la Compañía Nacional de Teatro y creo que hay una cuestión que también le está pasando al teatro subvencionado y es que le está tocando trabajar como teatro independiente sin asumirlo de la manera en la que debería asumirlo. Porque si bien no están llegando los presupuestos o no hay una aparente falta de financiamiento en cuestión de cultura, en el Ecuador está sucediendo lo mismo, los fondos concursables en Ecuador bajaron casi a la mitad de lo que eran en otros años, sobre todo en años de gobierno de izquierda, como de Rafael Correa, bajaron a la mitad del presupuesto. Entiendo que tiene que ver, me imagino, con la pandemia también, pero
Sin embargo, también hay otro tipo de requerimientos que se está poniendo y que no tienen que ver con la falta de presupuesto, tienen que ver más bien con una mirada demasiado comercial, digamos, de las artes, comercial en el sentido de cuánto llenas un teatro, cuando sabemos que los problemas que tenemos para captar público y que además tienen relación también con el poco apoyo en Ecuador, hablo sobre todo del mismo gobierno para convocar públicos diversos. Creo que esto que ha sucedido con la pandemia nos permite una reflexión desde varios frentes y me acuerdo de un texto de principios del siglo XX, de los años 30, de Walter Benjamin, que habla sobre la reproductibilidad técnica, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Y en esa época, él ya reflexiona sobre esto que pasa con la obra de arte única, irrepetible, ese aura que añoramos tanto de la obra de arte y que marca también un tipo de arte en donde el genio y el talento es lo más importante. Y con la reproductibilidad técnica resulta que ese genio, ese talento, eso único y irrepetible ya no importa, porque lo que importa, y esa es la independencia del arte al ritual, porque el ritual tiene también esta aura misteriosa y mágica, cuando la obra de arte se independiza de esto, empezamos a ver una democratización también de la obra de arte. Y ahora vemos que resulta que nuestros trabajos pueden ser promovidos en otros lugares, en otros circuitos también, y de pronto gente que no hacía sonido empieza a hacer sonido y construcciones sonoras para sus obras, o porque empezamos a tener estas posibilidades técnicas que antes no teníamos. Un músico era un músico solamente por muchísimos años de experiencia y sobre todo en lugares en donde el arte es considerado como algo importante dentro del Estado también. Entonces los pueblos o las naciones en donde el arte empieza a ser una cuestión elitista o de solo ciertos grupos, es más difícil acceder a esto, ¿no? Pero resulta que con estas nuevas herramientas empieza esta democratización y creo que eso es lo más importante de este momento también con la pandemia, que nos hemos dado cuenta que podemos conseguir otros circuitos convocados por nosotras mismas, por nosotros mismos. Entonces, a mí me sorprende, por ejemplo, cómo se ha mantenido el centro cultural que hace un momento mencioné, el centro cultural El Hormiguero, que aparentemente iba a cerrar sus puertas porque no tenía financiamientos, no tenía independencia, digamos, para poder seguir, para subsistir, y resulta que lo ha logrado y que todavía está manteniendo el espacio, pagando renta, con actores y actrices, con grupos independientes que están ahí buscando mantenerse en este espacio. Y, por ejemplo, como público, el otro día fui a una ópera, a un concierto más bien, porque ahorita ópera mismo no hay, pero es un concierto que de todas maneras tiene escenografía y busca también esta cuestión plástica, ¿no? Y vi lo riguroso que está haciendo Bellas Artes con las cuestiones del cubrebocas, de dejar espacios abiertos. Claro, tienen la infraestructura para eso y conocen a su público, porque es gente además, son adultos, muchos son adultos mayores, gente que se preocupa por qué tanto están cuidando la entrada a los teatros. Quienes tocan vientos están detrás de un acrílico en la parte de atrás de
del concierto, o sea, todo esto. Y me ha sorprendido también mucho que los ensayos en la Compañía Nacional siguen siendo con cubrebocas hasta 2 o 3 ensayos antes, es decir, los 2 únicos ensayos generales o 3 ensayos generales son los únicos en los que se pueden retirar el cubrebocas los actores, y del momento en el que el director, la directora puede ver la gestualidad de su equipo, de su elenco. Me impresiona que no conocía a las personas con quienes estaba hasta estos ensayos generales, ¿no? Verlos y descubrir cómo son. Es muy impresionante también reconocer que toda la gestualidad no hay como verla en los ensayos hasta pocos días antes del estreno. Eso es muy impresionante para mí. Y bueno, creo que eso. Gracias. Sí, qué interesante, Mabel, muchas gracias. Qué interesante eso que nos cuentas del cubrebocas, ¿no? O sea, creo que esa es si es que acaso el confinarte en su emisión del 2022 charle sobre algo, a lo mejor valdría la pena hablar de esta realidad del cubrebocas, ¿no? No sé si haya alguien más que quiera compartir algo de cómo está siendo el regreso. No sé si Obsidiana Dorada o alguien de la familia Confinarte quiera compartir alguna experiencia, alguna anécdota de cómo ha sido el regreso. Mango. Bueno, acá, justo bueno, escuchándoles, yo pienso que es más o menos aquí lo que pasa, es como un reflejo también de lo que se vive en otros países, ¿no? Como o en México o en Colombia. Al principio, bueno, hace unos meses atrás, sí estaba como más difícil justamente llamar al público. Presenté un par de funciones y era para aforo limitado y aún así la gente no estaba yendo. Hay también esto de que no hay dinero, mucha gente todavía no tiene plata, no sé, como que la economía también cambió de alguna forma. Pero hace muy poquito hubo 2 festivales de teatro, hubo el festival bueno, el festival de Lirón Lirón, que fue para niños, y este de artes escénicas, de escenarios del mundo, y justamente me llamó la atención que hubo bastante público, y me dio como gusto ver eso, que la gente volvió. Sobre todo en el Festival de Teatro para Niños, en el Lirón Lirón, el día de la apertura hubo muchísimos niños, no sé cuántos niños habrán estado, pero no sé, unos 50 niños, no sé, un espacio pequeño. Faltaron las sillas, faltaba el espacio para tanta gente que fue y me dio como mucho gusto. Y de ver a los niños también como muy motivados, ¿no? Como que se levantaban al escenario a interactuar también con los actores. Entonces vi, claro, creo que el primer festival que hubo después de tanto tiempo de pandemia, ¿no? Para los niños, ¿no? Porque no siempre se piensa en ellos, ¿no? Entonces era como mucha gente y muchos niños felices. Eso me dio como mucho gusto de ver que la gente está volviendo y con ganas así de estar. Y de ahí en Escenarios del Mundo tuve chance de ir a una obra y sí, como que había mucha gente también. Y no había esto lo sentí sin miedo también, como que la gente ya estaba sin miedo. Mucha gente usa el cubrebocas aún, pero hay un montón de gente que se lo saca porque ya es como fastidioso también y a veces de un teatro uno se ahoga así. Y sí, como que siento que el público ya está yendo sin miedo a ver las obras, ya no hay hay esta cuestión es responsabilidad de cada uno también. Entonces sí se exige el cubrebocas en todos los eventos, pero ya no se les anda atrás como, oiga, póngase el cubrebocas, no sé, aquí ya cada quien se pone, unos se ponen, unos no se ponen. Mucha gente acá en Ecuador ya está vacunada, creo que el 70% de la población ya está vacunada, entonces sí han bajado también los casos, la gente está bajando la guardia también.
no sé ahora qué pase ahora con esto del Omicron y el miedo que se está metiendo de nuevo a la gente, pero la gente ya está como que, no sé, yo siento como que ya una gripe más, así ya. Entonces, eso, ¿no? En cuanto al tema COVID y la situación de ahora, pero sí siento que la gente recibe, al menos en este último mes, sí están yendo a las obras. Y en cuanto a mi experiencia en Quito, bueno, en las obras que yo he presentado, a mí ¿cómo se diría? La estructura de la obra que yo trabajo es para poco público. No me gustan hacer las obras para mucha gente, sino más bien poco público. Entonces, de alguna manera, como que ya venía trabajando lo del aforo limitado antes de la pandemia. Entonces, la obra que presenté en Quito, iba a presentar 2 funciones y a la final presenté solo una porque me dio miedo por el tema del aforo. Dijo, creo que no va a ir mucha gente. Y entonces me quedé solo con una noche de función para 30 personas y a la final hubo sobreventa y un montón de gente se quedó fuera. Entonces me llamó la atención esto de, wow, la gente sí quiere ir al teatro, sí quiere venir a la obra, ¿no? Y estaba como un poco desconfiada por la cuestión. Y claro, y la presenté en una cueva, literalmente bajo tierra, en un espacio en Quito, y era muy chiquito y la gente estaba ahí como unos sin mascarilla, otros con mascarilla, todos unos al lado de otro, y frescos así, entonces, y yo no voy a presentar las obras con cubreboca tampoco. Entonces, no sé, siento que sí se está como empezando a mover de nuevo el teatro y la gente también está con ganas de salir, de ir, de estar en vivo. Entonces, sí, yo pienso que ya poquito a poco se está empezando a mover la cosa así chévere por acá. Y sin miedo, que está así como bueno, no, el bicho está, no se va a ir, pero lo importante es como que ya no bajar la guardia, pero tampoco irse con miedo a ningún lado. Entonces, eso está bueno. Sí, muchas gracias, querida Mango, lo que nos compartes, ¿no? Sobre todo creo que algo que para la familia Confeinarte, para el festival, hace mucha resonancia, es lo de qué es responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea, porque justamente algo que nosotros descubrimos en la organización del festival, en contactar con nuestros cómplices internacionales para hacer nuestro festival, lo que nos dimos cuenta al charlar con personas de Ecuador, de Colombia, de Uruguay, fue que cada cabeza es una pandemia, por eso es también parte del título de este festival, ¿no? Es Confinarte, cada cabeza es una pandemia, porque cada localidad ha tomado hace sus propios acuerdos, ¿no? Y pues como lo dices, ¿no? Cada persona sabrá cuál es su responsabilidad. Y esto que también menciona, ¿no? Pareciera ser que es una de nuestros descubrimientos de esta charla, de nuestras conclusiones quizás, ¿no? Que sería un poquito esta necesidad de la gente, ¿no? Que pareciera ser que la gente sí quiere salir y sí quiere ir al teatro, ¿no? O sea, sí quiere el encuentro, regresar al encuentro, como lo mencionas ahorita, solo por el hecho de salir, ¿no? De que hace mucho no salía y bueno, pues solo por el hecho de salir. Yo lo que he oído, por ejemplo, aquí en México, es que quien está sufriendo, no lo he constatado porque yo mismo no he ido, quien sí está sufriendo es el cine. Pareciera ser que a donde no está regresando la gente es al cine, así a la pantalla grande y todo, porque evidentemente también, pues ya no es como antes de que, a ver, el hot dog y las palomitas y, ¿no? El refresco, pues ya no va a poder ser así, o sea, a lo mejor pues tienes que estar con el cubreboca y te quitas el cubreboca para comerte una palomita y te lo vuelves a cerrar, no tengo la menor idea, pero pareciera ser que eso sí es algo que está padeciendo, el cine. Eso ya también quedará para la edición 2022, hablar de cómo le está yendo al cine en post-pandemia. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo, alguna experiencia? ¿O ya abrimos para quizás preguntas o comentarios o incluso también compartir experiencias por parte de nuestro público? Laila. Yo solamente un comentario y es en razón a lo que está hablando justamente Mango y tú lo acabas de corroborar también, y es la cuestión de que cada cabeza es una pandemia.
porque yo estoy en la misma ciudad que Mango y siento o la vivo de otra manera. Yo siento que esta pandemia ha hecho que la gente vaya más al teatro ahora que se puede ir, ¿no? Justamente lo que decía, ¿no? Mucha gente yendo al teatro que antes no iba, y no la misma gente de siempre, sino gente que nunca hemos visto en teatro, que va, ¿no? Y esto de tal vez sea por lo que, bueno, ya aquí, como decía, ya la mayoría de las personas está ya vacunada, entonces como que hay un bajón de guardia porque ya están la mayoría vacunados, entonces como que no hay tanta cuestión de estas represiones del tapabocas o de la gente, del aforo. No lo hay así como que tanto. Y por ejemplo, nosotros cuando empezó aquí la pandemia, cuando era lo más álgido, creo que yo fui cuando más salí. Mejor ahorita que ya como que hay más apertura, estoy yo más encerrada, más en la casa y toda la cuestión. Y por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en uno de los pueblos aquí aledaños de la Azuay, y cuando uno llegaba allá, a pesar de que aquí en el Azuay era soledad, todo el mundo con su tapabocas, e incluso la misma gente peleando con otra gente si no usaba el tapabocas y esto, y en estos pueblitos eran totalmente diferentes. Hicimos talleres, hicimos presentaciones, y los niños, la gente, todos estaban frescos. O sea, claro, nos decían del tapabocas, pero a los niños se les olvidaba, a uno se le olvidaba, y seguía igual como si nada, porque era la emoción como que de, ay, por fin verme con el otro amigo, con el compañerito, con esto. Y en el pueblo las señoras, ninguno, o sea, ellas decían, no, esa gripe da solamente en la ciudad, no aquí. Entonces, como que en los pueblitos era como que otra realidad completamente diferente. Incluso tengo familia en Jambelí, y en Jambelí también era otra realidad. En Jambelí nadie usaba tapabocas, no sabían nada de distanciamiento social, y no hubo ahí ninguna enfermo, ninguno cayó por este virus, y mucho menos nadie murió por este virus ahí, ¿no? Entonces, como que son cosas, y es dentro de un mismo país, ¿no? Entonces son cosas como que lo que decías tú, Bruno, ¿no? Cada cabeza es una pandemia. Y personalmente yo lo viví siendo, ¿cómo se dice? La oveja negra de la familia, en el sentido de que para mí, el tapabocas para mí ha sido y sigue siendo y lo será algo que va a ser muy difícil yo mantenerlo todo el tiempo. Entonces, en medio de mi desobediencia, entre comillas, yo siempre, o sea, no duro mucho tiempo con el tapabocas. Entonces, y así hay cantidad de gente que yo pensé que era yo únicamente, y decía, bueno, es que la Laila siempre llevando la contraria o lo que sea, ¿no? Pero resulta que no, o sea, mucha gente también esto le impide, porque es que como que no podemos respirar, no podemos, yo no puedo respirar, me canso cuando estoy hablando con el puesto del tapabocas. Entonces, para mí en cambio sí fue como de asombro ver algunas obras, incluso ver que se estaban presentando a nivel virtual, y lo hacían los actores, sobre todo bailarines, que vi muchos bailarines con tapabocas. Para mí era, pero ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo logran hacer eso? O sea, ¿cómo respiran? O sea, no, para mí es algo imposible, todavía lo sigue siendo, aunque algunos lo hacen en otros lugares, aquí no tanto, porque acá sí pude apreciar que en las presentaciones, la mayoría de las personas en las presentaciones no usaban los tapabocas, los actores, los artistas, ¿no? Al terminar, bueno, sí, ya se lo colocaban y continuaban, pero en el resto no. Entonces, es como eso, ¿no? O sea, para mí, en medio de mi desobediencia, pienso de que este confinamiento hizo que la gente se acercara un poco más al arte. Por lo menos aquí en Cuenca, Ecuador, he visto mucha más gente que ha ido a las convocatorias, no solamente de teatro, sino muchas otras actividades que han habido, y por cierto han habido bastantes aquí en Cuenca, que yo digo parece otra ciudad, ¿no? Otro lugar que no haya pasado nada, porque sí, a veces uno se olvida y ve cantidad de gente que no está con el tapabocas, que está muy tranquila, las reuniones, las fiestas, los bares, o sea, todo como que dijeron se puede salir, y la gente estaba en la puerta esperando para ver quién llega primero, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces es como eso. Entonces para mí aquí en Cuenca, sí,
como dice Mango, tal vez en un principio para ella lo que vivió la gente con miedo, para mí fue al contrario. Entonces como que, y todo eso está dentro de cada cabeza, ¿no? Solo quería hacer ese comentario, nada más, Bruno. Claro, no, muchísimas gracias, Laila, gracias por tus comentarios también. Sí, totalmente, tienes toda la razón y pues me haces también a mí un poquito pues reflexionar acerca de también cómo fue, por ejemplo, en nuestro caso. Nosotros también pues en un principio de la pandemia salimos de la Ciudad de México y pues por el trabajo en línea, pues en el caso nuestro pues tuvimos la oportunidad de hacer realidad un sueño que era vivir en la playa. Nosotros nos fuimos a Playa del Carmen, Quintana Roo, y ahí estuvimos viviendo y yo estuve dando clases en línea desde allá y pues en ese sentido también como lo mencionó Mango en un inicio, pues pues yo también disfruté del encierro porque pues en realidad fue cambiar de ciudad, ¿no? De esta ciudad tan congestionada a una ciudad menos congestionada y evidentemente pues más libre, con menos gente. Y desde que llegamos en la van del aeropuerto nos dijeron, ya quítense el cubreboca que aquí no hay pandemia. Un día nos tocó ir a un varieté, todavía estábamos en semáforo rojo, todavía era semáforo rojo, y nos tocó que había un varieté circense en un lugar, no voy a decir el nombre para no quemarlo, pero en un lugar ahí en Playa del Carmen, en donde nosotros llegamos así con nuestro cubreboca, y la gente estaba sentada, o sea, sentada en un espacio pequeño, y nadie traía cubreboca. Y luego hubo una fiesta, ¿no? En donde todo el mundo estaba bailando y todo. Entonces nosotros dijimos, ¿qué onda? Esto es imposible de ver en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí, ahí surge también todo esto que mencionas de cada cabeza es una pandemia. Y bueno, solo quiero comentar también antes de dar la palabra a nuestras invitadas, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, ¿no? Nada más comentar una última experiencia mía, que yo estoy teniendo la oportunidad de dar también funciones en una gran producción, ¿no? Y nosotros, o sea, el público trae cubrebocas, es una experiencia itinerante en donde pues el público no tiene sana distancia porque los andamos trayendo de aquí para allá y todos ellos sí traen cubreboca, pero actrices y actores no. Pero a nosotros, como es una gran producción, nos hacen prueba de antígenos cada semana. Entonces, ahorita también esa es la otra opción, ¿no? Quien la producción que tenga para hacer su pruebita cada semana y darse cuenta de que todas las personas que están ahí vociferando, porque también me ha pasado, o sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, yo estoy actuando y tengo una luz, un lico, y yo observo, veo cómo cuando hablo salen partículas de mi boca, ¿no? Salen partículas de mi boca que son las partículas contagiantes, ¿no? Entonces sí, es muy extraño porque me avergüenzo a mí mismo, digo, ay, estoy babeando demasiado, no se asustará la gente, ¿no? O sea, se vuelve que estas particulitas son a hoy el enemigo, pero bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo, compartir algo, preguntar algo? Diana, Miriam, que tenemos aquí de invitado, Carlos, Alberto ha entrado y salido, pero no sé si hay, Alejandra, ¿quieres comentar algo más? ¿Algo, una pregunta, comentario por parte de alguien? Ah, sí, perfectamente. Diana, vamos contigo. Sí, pues yo también en esta pandemia pues he esperado mucho, esperé que pasara la primera hora para regresar a teatro y mi experiencia es que sí ha habido gente que se ha regresado a teatro y han tenido medidas con el cubrebocas, sanitizar, han adaptado las sillas para que haya distancia y que sean por pares y esperemos que pues ya con la vacuna y tal parece que esta variante no es tan fuerte como han sido otras variantes, entonces pues esperemos que el teatro eh, pues vuelva a ser como lo era antes o por lo menos mejora la situación actual, que sí se extraña mucho el teatro. Claro que sí, claro que sí. Y en relación a lo que dices, Diana, gracias por tu participación. En relación con lo que dices, me acuerdo mucho lo que dijo Críspulo, ¿no? Que regresar al teatro no sea regresar a los 17 permisos,
¿no? Que es algo que creo que hay muchas instituciones que también están regresando y quieren regresar a sus viejos vicios. Y pareciera que no, que es una gran oportunidad, o sea, ha sido también, ¿no? O sea, creo que nos sirve un poquito también para ir concluyendo, nos sirve que la pandemia fue una gran oportunidad para reinventarse, ¿no? Pareciera que muchos artistas escénicos es lo que hicimos, ¿no? Nos dimos a la tarea de reinventarnos, nos abrimos a otras posibilidades, nos vimos de repente haciendo lo que no esperábamos hacer o estando en donde no esperábamos estar. Entonces, esa apertura quizás debería ser una gran invitación a las grandes instituciones, tanto culturales como gubernamentales, para tener esta apertura, ¿no? Esta apertura y esta posibilidad esta flexibilidad y posibilidad de adaptarse y sobre todo también de reinventarse, no solo por el bien de la humanidad, ¿no? De la salud de la humanidad, sino también, y hoy lo más urgente es, por el bien de nuestro planeta, ¿no? Pareciera que hay muchos hábitos que tenemos que cambiar, muchas perspectivas que tenemos que transformar de manera radical y de raíz para poder sobrevivir como especie. Entonces, bueno, pues estamos viviendo una coyuntura especialmente álgida y casi de película de ciencia ficción apocalíptica. ¿Algo más que comentar? ¿Alguien que quiera comentar algo, decir algo? Bueno, pues les invito a la familia Confinarte a que abran sus telones, nada más para que sepan quiénes somos, la familia Confinarte, que abran sus cámaras, ¿no? Para despedirnos, ¿no? Exacto, muchísimas gracias, Mango, gracias por toda esa complicidad, ¿no? Tu generosidad. Mike, por Plumbagos Teatro, gracias, Mabel, Teatro Brujo. Laila, gracias por traer a Críspulo, ¿no? Fue para nosotros un placer tenerlo con nosotros, gracias a ti. Gracias, Ale, por tu disposición y todo. Y bueno, pues Confinarte todavía no termina, lo hemos ampliado un poquito, todavía en sus fechas, todavía seguimos con falsos estrenos, seguimos con actividad, y de todas maneras lo interesante de esto es que quedará ahí este material, este esfuerzo que estamos haciendo, quedará ahí en la red, en ese mar, para que alguien llegue y diga y abra esa ostra, a ver si encuentra por ahí una perla que esté buscando. Y pues muchísimas gracias, yo les agradezco muchísimo. Gracias, no sé si hay alguien que quiera comentar algo, pero por mi parte, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Diana. Gracias, Miriam Muñoz, por estar aquí. Que creo que gracias, felicidades y hasta pronto. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y pues seguimos. Gracias por todo. Aquí quedaremos para consulta por quien quiera. Chao, gracias. Chao, excelente inicio de semana. ¡Feliz Navidad! Chao. 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 Bye. Chao.